la joya de la cordura divina, los beneficios de la prudencia en un mundo caótico. Si hay un tema, y los temas de la Biblia, por supuesto, que son temas vitales e importantísimos en medio del desarrollo de todo lo que nosotros somos como hijos de Dios. Pero este tema de la cordura, este tema de poder ver cómo la Escritura a nosotros nos instruye para tener una formación o recordar que nosotros hemos sido llamados a ser prudentes. ¿A ser qué? Y déjenme, vamos aquí. Hoy estamos aquí bienísimo con eso, que me cambia rápido. Perdón. Ok. Hermanos, leamos, acompáñenme a leerlo. ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3. En la gracia existen características que son como joyas que adornan el carácter de los redimidos o del redimido. Es decir, hermanos, esto, la prudencia es uno de estos rasgos indispensables. ¿Cómo se llama este rasgo indispensable? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es prudencia? ¿Qué me diría? Alce su voz bien alto ahí, diga, prudencia para mí es... ¿Qué es prudencia? ¿Qué más? Díganlo sin miedo. Pensar antes de actuar, qué buena definición. ¿Qué más sería prudencia? ¿Perdón? Ajá, alguien que no es metiche. Es una buena definición, no sé. Bueno, sí, sí. Eso tiene que ver con la definición de prudencia. Es pensar, hablar y actuar. ¿Cómo es? Pensar, hablar y actuar. Eso tiene que ver con prudencia. Cuando somos personas prudentes, la gracia de Dios que se nos ha sido dada empieza a recoger en nosotros todos esos aspectos. Entonces me convierto en una persona prudente cuando pienso, cuando hablo y cuando actúo. Porque a veces, bueno, sí, me imagino que a todos nos ha pasado. A veces tenemos que ir a disculparnos con personas porque tenemos que llegar a decir, es que yo, viera que hablé más de la cuenta. Estaba tan enojado que ni supe qué dije, ¿verdad? ¿Nos puede pasar? Bueno, hoy la palabra del Señor trae para nosotros un aspecto que es vital, importante en esto, porque la prudencia es uno de los rasgos indispensables del cristiano. Nosotros como hijos de Dios ya tenemos una capacidad instalada, dada por gracia, y es que nosotros somos gente prudente. Amén, hermanos. Amén. Díganme que sí, porque si no me asusto. Nosotros somos gente muy prudente. Una de las cosas y un aspecto que es el fundamento doctrinal de la prudencia, tiene que ver, hermanos, que para comprender la prudencia debemos evitar el error de verla como una simple regla de buena conducta, o moralismo, o humanismo. Cuando yo entiendo que prudencia debe ser evitado ese error de una regla de buena conducta, es que tiene que ir más allá, porque reglas de buena conducta son aquellas que también nosotros debemos de tener, por supuesto, pero cuando hablamos de esto fundamentalmente, de la prudencia, lo que estamos diciendo es que la verdadera prudencia es un atributo derivado que tiene su raíz en la soberanía de Dios y en la revelación divina. Es que la verdadera prudencia es un atributo de Dios. Dios es un Dios prudente. ¿Sí?
Ustedes recuerdan a Jesús, pasajes, y ahorita vamos a ir a textos, pero Jesús decía, hay cosas que yo tengo que decirles, eso es prudencia. Hay cosas que yo tengo que decirles a ustedes, le decía a los discípulos, pero ustedes todavía no las van a poder sobrellevar. Vean qué hermoso ese mensaje. Es decir, es un mensaje fuerte, profundo, confrontador, pero es la prudencia de Jesús. Jesús usa de prudencia en ese momento diciendo, bueno, hay otras muchas cosas, pero todavía ustedes no están en el momento. Cuando nosotros como hijos de Dios también vamos o tenemos situaciones, necesitamos entender que la prudencia debe ser parte de lo que nosotros somos. No sé cuántos errores en la vida podemos cometer nosotros por ser muy ligeros en nuestras apreciaciones. A veces nosotros como cristianos pensamos que como yo soy así de sincero, ¿verdad? Yo lo puedo decir porque yo soy así. Sí, nos hemos encontrado ahí en algún momento de esos. Hermanos, es que no es suficiente con que yo diga es que yo soy así. No, porque yo soy como Dios quiere que yo sea. Él me va a guiar a verdades, hacer que por su Espíritu Santo y la instrucción de la palabra yo pueda ser una persona prudente. Porque vean, por eso pongo ahí que debemos de evitar el error de verla como una simple regla de buena conducta. Porque a veces yo puedo pensar es que él se lo buscó y por eso yo lo dije. Es que para el que me busca a mí me encuentra, porque yo soy así. Es que yo soy igualito a mi mamá. ¿Verdad? Si a mí me tocan aquí, yo brinco por allá, pero yo sí cierto. Cuidado, porque no, por eso la verdadera prudencia es un atributo que está derivado de la raíz de la revelación y de la raíz de la soberanía de Dios. Hermanos, ¿por qué ser prudente nos va a llevar a puerto seguro? Porque ser prudente es ser una persona que realmente está conectando su boca, su pensamiento y sus hechos con aquellas cosas que de Dios proceden. Amén. Muy bien, vamos a ir ya a entrar aquí. Ay, me gusta Vamos a leerlo juntos, porque aquí es donde está el gran detalle. A veces con respecto a la prudencia, porque a veces nosotros pensamos que porque yo siento en mi corazón o porque Dios me dijo o porque yo recibí eso del Señor, entonces yo puedo llegar y decirle a cualquier persona eso. Y la verdad es que tenemos que tener más cuidado. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Dios no nos llama a dejar el cerebro en la entrada de la iglesia. Ya regresé. Dios no nos llama a dejar el cerebro en la entrada de la iglesia. Es decir, la fe bíblica es una fe racional. Dígalo. La fe bíblica es racional. Pensar, creer también es pensar. Porque, y uno ha visto, yo no sé si usted ha sido en algún momento alguien que le ha tocado, por ejemplo, que le digan, es que hermano, esto y esto, y tal vez eso es algo muy fuerte, y la persona dice, es que eso fue lo que el Señor puso en mi corazón. Y yo digo, nosotros tenemos que ser muy inteligentes, porque el cerebro no se puede quedar allá afuera. Yo tengo que entender cuál es el momento histórico, cuál es el momento que la persona está viviendo. Yo tengo que entender que hay una intimidad a la que yo tengo que respetar. Yo tengo que entender que hay personas que me pueden leer
de lo que yo estoy diciendo de diferentes maneras, pero que al final yo tengo que ser responsable de lo que yo digo. Y por eso tengo que decirlo de una manera adecuada. Ahora, en esto de la comunicación es muy difícil a mí, porque a veces uno piensa que lo está haciendo, que está comunicando, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros tenemos que revisar, que Dios no nos llama a dejar el cerebro en la entrada de la iglesia. Sí, hermanos, la fe es también, la fe bíblica es racional, está basada en el conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, mi verdad no puede sobrepasar tampoco la forma en la que usted se pueda sentir. Recuerden algunas cosas que ya les dije el texto, o hablé de ese texto. Jesús les dijo, hay algunas cosas que yo todavía no les puedo decir, ¿verdad? Porque ustedes todavía no las pueden sobrellevar. ¿Por qué nosotros no pensamos de esa manera? Porque una cosa es que usted tenga que decir algo, ¿verdad? Que es una verdad. Y otra cosa es, hermanos, que yo me brinque el momento en el que yo no me importe cómo está la persona. Porque yo tengo que discernir. Porque la verdad sin el amor es crueldad. La verdad sin el amor es crueldad. Ah, es que es la pura verdad. Más o menos, salados, porque esa es la verdad. Y lo que ustedes necesitan es la verdad. Cuidado. Sí, nosotros necesitamos la verdad, que es la que nos hace libres, pero la verdad está trazada sobre el amor. Porque el amor también procede de la fe que se nos fue dada. Y desde ahí es donde nosotros tenemos que entender el mensaje que el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra nos trae con respecto a la prudencia. Amén. Hermanos, el Señor realmente nos ha hecho personas prudentes. ¿Por qué? Porque lo contrario de la prudencia es la imprudencia. Y realmente la imprudencia es una raíz, es un acto de arrogancia. Es decir, que el hombre está intentando actuar como si fuera el soberano en su propio destino. Y a veces nosotros queremos ser tan sinceros que caemos en el otro extremo. A veces queremos ser tan genuinos en algunas formas y apreciaciones con respecto a personas o a cosas que yo voy a decir, hermanos, que lo que hacemos es golpear, dañar y maltratar. Y para eso no estamos nosotros los hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos llamados a ser personas prudentes, muy prudentes. Vivir conscientes de que siempre estamos en el corandeo. Sí sabemos qué es corandeo. Vivir conscientes de que siempre estamos, corandeo, bueno, tiene más connotación, pero para abreviarlo, corandeo es estar siendo vistos por el ojo de Dios. Ese es corandeo. El grupo de jóvenes aquí se denominan corandeo. Siempre vistos por el ojo de Dios. Nosotros tenemos que entender que el ojo de Dios siempre nos ve. Hermanos, ¿se acuerdan de aquel texto también en donde dice que yo no debo de hacer a otro lo que yo no quiero que a mí me hagan? ¿Cuál es la regla de oro? Que yo no le haga a los demás lo que yo no quiero que a mí me hagan. Pero a veces nosotros, por eso les digo, levantamos algunas banderas. Es que yo soy así. Así de sincero soy. Es que conmigo se mete, tiene que saber que yo le digo. ¿Aló? Hermanos, eso no es ser un prudente hijo de Dios. Eso es ser una persona imprudente. Ahora, Proverbios capítulo 3, versículo 21 y 22. Proverbios capítulo 3, verso 21 y 22. Hermanos, la prudencia trae vida y belleza. Y ahí está el texto en Proverbios que dice, hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción, te serán fuente de vida, te adornarán como un collar. Hermanos,
conservar el buen juicio y no perder de vista la discreción, realmente está diciendo que en el libro de los Proverbios, hermanos, que no es una colección de refranes populares. No, no, no. El libro de Proverbios no es una colección de refranes populares. Realmente el libro de los Proverbios es sabiduría del pacto de Dios. Es los dichos que ahí aparecen son llenos de la sabiduría de Dios que los transformó Él en el pacto con el hombre. Hijo mío, conserva el buen juicio. ¿Por qué? Para no perder de vista la discreción. ¿Para qué? Porque te serán fuente de vida. Hermanos, si hay algo que uno puede y debe apreciar en la vida es el buen juicio. ¿Verdad que sí? Que es hermoso poder encontrar y ser una persona con buen juicio. Ahora, en esto, realmente, esta frasecita, que esa sí es una frase, a ver, leámosla. 1, 2, 3. El mundo lee nuestras vidas mucho más de lo que lee sus Biblias. Otra vez, 1, 2, 3. El mundo lee nuestras vidas mucho más de lo que lee sus Biblias. Hermanos, las personas tienen una lectura de nosotros. Las personas, cuando usted les dice o se dan cuenta de que usted es un creyente, que usted es un cristiano, y yo voy a decirlo de esta manera, justamente ellos esperan un comportamiento de usted. ¿Y por qué digo justamente? Porque a veces uno se tiene ese pleito. Uno dice, ese ni es cristiano y me critica en todo. No, yo digo justamente porque él tiene un derecho. El derecho que esa persona tiene es que yo soy un hijo de Dios, me presento como un hijo de Dios y por supuesto él está pidiendo de mí un estándar. Que él no lo cumpla o que ella no lo cumpla, otros 100 pesos, pero está justo que él o ella o ellos me soliciten a mí que yo tenga un estándar diferente. Hermanos, un estándar diferente. Eso es lo que nosotros necesitamos entender, porque el mundo está leyendo nuestras vidas mucho más. El mundo no lee la Biblia, pero sí puede leernos a nosotros. Tenemos que tener ese cuidado. Ser prudente es pensar lo que realmente voy a decir y cómo voy a caminar. Eso es prudencia. A nosotros Dios nos dio la capacidad de poder pensar para poder decir y para poder actuar. Y aquí es donde nosotros como hijos de Dios necesitamos una vez más decirle al mundo, nosotros somos hijos de Dios. Por eso, hijo mío, conserva el buen juicio. Hijo mío, no pierdas de vista la discreción. ¿Por qué? Porque te serán fuente de vida que adornarán como un collar. Hermanos, el libro de los Proverbios no es una colección de refranes populares, es la sabiduría del pacto. ¿Por qué? Porque la prudencia en el libro de los Proverbios se describe como un ornamento, como un collar. En el Antiguo Oriente dicen que los collares denotan la dignidad y la autoridad delegada. En ese Medio Oriente y en la otra parte, hermanos, de alguien que portaba su collar de diferentes formas, de eso hablaba, de la dignidad, de la integridad de las personas. Nosotros hoy tenemos un nombre. Sí, tenemos un nombre. Nosotros nos hemos definido por la gracia y misericordia de Dios y nos denominamos hijos de Dios, creyentes. Nos denominamos como cristianos evangélicos. Ese es el collar que andamos. ¿Y cómo nos está leyendo el mundo? Ahora, creo que es importante y vital entender que yo no puedo vivir por lo que el mundo me diga. Yo no puedo estar cambiando y ser, ¿verdad? Por lo que el mundo diga, porque el mundo también dice cosas que no son, porque tal vez ni me conocen. O tal vez solo porque dicen, es que ese es el pastor, entonces, ¿verdad?
pastores no estamos de moda ahora. Estamos como dijo Nati, estamos de bajada, estamos abajo. Porque, ¿verdad? Por todo. Porque estamos en entredicho siempre. Pero de todo lo que ellos digan, me acuerdo del texto que el apóstol Pedro dice. Pedro dice, pero si de ustedes dicen algo, que mientan, que tengan que mentir. Pero qué pena cuando dicen algo y es verdad, hermanos. Pedro está diciendo, cuando las personas digan algo de ustedes, ojalá que sea porque están mintiendo. Porque qué duro sería que estén diciendo verdad. Ahora, nosotros tenemos en medio de todo esto, como el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24, ¿me acompañan, por favor? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24. Primera Corintios 1, 24. El apóstol Pablo hace mención con respecto a esto de una mirada cristocéntrica con respecto a la prudencia. Porque, vamos a leerlo, lo tenemos por ahí ya. 1:24 dice, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Es que poder y sabiduría. ¿Para quiénes? Para los que hemos sido llamados. Tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. A nosotros nos llamó Cristo a través de la obra salvífica, a través de la obra de la salvación. Nos llamó, dice que estábamos perdidos en delitos y pecados. Y Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que entonces hoy yo también sea participante, como dice el apóstol Pablo, con respecto a esto, que Cristo, porque es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, Jesús realmente es la sabiduría de Dios. Yo tengo toda la posibilidad, por medio hoy del Espíritu Santo, de entender y de que sea Cristo revelado en mí. Y cuando Cristo es revelado en mí, lo que estamos diciendo y lo que la Escritura dice es que la sabiduría de Dios está en mí. Por eso yo puedo ser una persona prudente. Por eso yo puedo caminar como una persona prudente y puedo crear diferencias en el mundo. Y el mundo, cuando me lee a mí, entonces puede leer que hay algo distinto. Es de la persona que no es mío. Porque entonces le podré testificar y yo podría decirle, vea, posiblemente sí, posiblemente la mentira, posiblemente los cristianos todavía no hemos llegado hasta la altura de la plenitud del varón. Todavía tenemos muchos defectos. Sí, todavía los cristianos, la iglesia y los pastores, todavía nos falta. Pero la buena noticia es que el que empieza en nosotros una buena obra la va a terminar hasta el día de Cristo. Y le podemos decir, sí, Él está empezando a trabajar conmigo. En verdad, en sabiduría, en gracia, en amor. Amén, hermanos. Y creo que ese es el gran testimonio que el mundo requiere. Creo que es importante entonces que en medio de todo esto, entender, número uno, ¿verdad? Que la prudencia trae vida y belleza. Número dos, la prudencia trae una vida tranquila, firme y libre de tropiezos. Y vaya a lo que dice Salmo 3:23. Proverbios. Proverbios 3:23. Vean lo que dice. Esa es una parte en la que es el pacto de Dios con su pueblo. Por eso Proverbios no es un libro de dichos o de adagios populares de aquel tiempo. No, no. Es revelación divina, es revelación, es gracia. Vean lo que dice 3:23. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Eso lo dice la palabra.
Si yo entonces vivo una vida tranquila, firme y libre de tropiezos, es porque yo estoy acudiendo a la prudencia que el Señor ha dejado. Hermanos, nosotros necesitamos, requerimos experimentar esa paz. Y creo que en esto es importante. Experimentamos paz no por la ausencia de tormentas, sino por la presencia del soberano que dirige nuestros pasos. Creo que hoy hemos sido ministrados, gracias Nati y al grupo de alabanza, hemos sido ministrados sobre esto. Amén. Es decir, hermanos, experimentamos paz no por la ausencia de tormentas. A ver, ¿quién no tiene un problema? Si no tiene ni uno solo, yo le regalo uno. Tengo varios. ¿Verdad que todos pasamos y estamos en momentos, hermanos, por lo que fuera, por los hijos, por los nietos, por el trabajo, por la gotera? ¿Ya aparecieron las goteras? Yo tengo una de esas. Experimentamos paz no por ausencia de tormenta, sino por la presencia del soberano que dirige nuestros pasos. Hermano, entonces usted y yo hoy tenemos el examen. Y el examen es que si nosotros entendemos que Proverbios 3:23 dice, podremos recorrer tranquilo el camino y los pies no van a tropezar. Hermanos, es una promesa que Dios nos regala. ¿Cómo entonces evito tropiezos? ¿Cómo evito entonces que realmente el camino sea tranquilo? Andando con prudencia. Andando con prudencia. Amén. Entonces, realmente, hermanos, cuando nosotros revisamos las escrituras desde la parte del mensaje de Dios, que es teología, ¿verdad? ¿Qué es teología? Así, el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Hermanos, nos enseña que el descanso de nuestro corazón, que el descanso de nuestra alma, eso es lo que la teología realmente dice. El mensaje de Dios lo que dice es, si usted vive en el descanso de Dios, usted va a hallar confianza en la providencia divina. Hermanos, en el mundo tendremos aflicción, pero ¿qué? Confiemos, Él ha vencido al mundo. Esto tiene que llenarnos de paz. Y cuando yo digo paz, es que no es paz solamente porque no hay tormentas, es paz porque hay confianza a pesar de la tormenta. Y ya predicamos el domingo pasado de eso, ¿verdad? En el barco no estamos solos, la barca no está sola, Jesús está ahí. Jesús está ahí. Y Jesús no nos ha dejado. Y Jesús sigue presente. Y Jesús es un Jesús que no es ausente, es presente. Y a pesar de que haya situaciones, hermano, tu enfermedad o lo que yo esté pasando, mi situación es, no sé, física, monetaria, mi situación cualquiera que sea, necesitamos entender y ser prudentes y decir, Señor, yo quiero experimentar esa paz, que no es solo la ausencia de una tormenta, sino que es la presencia soberana. Porque solo la única forma en que puedo vivir tranquilo, firme y libre de tropiezos es poder correr sobre esto, sobre la prudencia que me ha sido dada. Amén, hermanos. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuál era la primera? Se les olvidó. ¿No se acuerdan? La prudencia trae vida y belleza. ¿Cómo que es? Uno, ¿qué hace la prudencia? La segunda es una vida tranquila, firme y libre de tropiezos. Hermanos, sé que el Espíritu Santo nos está a nosotros retando con respecto a esto, porque de eso se trata la palabra. La palabra es la sabiduría de Dios, mostrada al pueblo a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, a través de una predicación, de la oración o de la alabanza y la adoración. Lo que quiere traer a nosotros es que usted asuma lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que yo puedo recorrer tranquilo el camino y que mis pies no van a tropezar, hermano, lo menos que yo puedo hacer es probar esta palabra. Y yo debo decir, Señor, de verdad voy a tener que confiar y a creerte a ti. Quiero ser una persona sabia para vivir tranquilo. Amén. Ahora, dentro de todo esto, hermanos, el tercer punto, la prudencia. ¿Qué trae la prudencia?
El reposo nocturno del prudente. Vean, hermanos. A ver, ¿cuál es el primero? 1, 2, 3. Ah, no, más bonito en coro. 1, 2, 3. No entendí. Y me sentí como en la casa. Muy bien. Me sentí así como en la cocina. Salga de la cocina. No. El reposo nocturno. ¿Y el segundo? Y el tercero es el reposo nocturno del prudente. Vean Proverbios 3:24. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. Amén. Yo me acuerdo siempre a Rebe pequeñita. Siempre yo, ¿verdad? Siempre le decía, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. A los 5 minutos está a la par de la cama. ¿No les pasó eso con chiquitillos? Ah, sí. Hermanos, el reposo nocturno del prudente. Saben, hermanos, que hay una crisis, así lo escuché y así lo transmito. Hay una crisis con respecto al tema de la falta o el poder dormir de las personas. Parece que hoy los médicos están, y los que tratan también esto, ¿verdad? Están sorprendidos de ver cómo más personas llegan a sus oficinas, ¿verdad? Donde atienden los médicos con un problema, perdón, al consultorio, gracias hermano, gracias. Llegan al consultorio con un problema de, doctor, es que viera, ya yo no puedo dormir. El insomnio desvelado, dijo. Hermanos, el reposo nocturno del prudente. Hay un problema porque nosotros debemos entonces entender que la palabra me lleva a mí a que al acostarme yo no voy a tener temor alguno, que me voy a acostar y me voy a dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Porque Él me lo ha prometido. Hermanos, ahora en esto, y yo dije que en la comunicación hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Tengo que ser prudente. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces hay otros factores que no son necesariamente el que usted no está confiando en el Señor, por el que usted no duerme, ¿verdad? O por el que yo no duermo, porque yo no soy la excepción, ¿verdad? Pero, bueno, entonces tengo que revisarlo. Bueno, puede ser que usted no esté durmiendo por otro factor biológico, químico, no sé, como se quiera llamar. Pero si el punto mío no es un aspecto biológico, yo necesito examinarme a la luz de que el reposo nocturno del prudente es que me acuesto y no voy a tener temor porque me voy a acostar y me voy a dormir tranquilo. Hermanos, muchas de las cosas que están aconteciendo en nuestro mundo, es impresionante cómo es que las enfermedades, hoy lo primero que tratan los doctores le dicen a usted, es que usted tiene que dejar de estar tan estresado. Porque el estrés le subió la presión, porque el estrés le dio, y el estrés, y verá, y algunos a veces vamos por el S4, y el S5, y ahí vamos para arriba. Ya no es estrés, ahora es S4. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas, otra vez, que estamos en procesos en la vida. Pero si somos hijos de Dios, si somos creyentes, nosotros tenemos la alternativa. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado y nos ha capacitado para ser gente que caminemos en prudencia y ser prudentes. Y me voy a acostar en paz, así mismo voy a dormir. Él me hace vivir confiado. La Escritura dice que Él cuida mis sueños. Y normalmente, por lo menos a mí me ha pasado, a veces que yo no puedo conciliar el sueño porque estoy pensando en un montón de cosas que me traen a veces intranquilidad. Tal vez ni va a pasar todo lo que estoy pensando, pero esa noche es una noche terrible.
Bueno, yo, a veces el cerebro no para, hermanos. No sé si les ha pasado. Una cosa que le da vuelta a usted y usted piensa una cosa y piensa la otra y va por la otra y va para la otra, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado porque Dios nos está llamando a ser prudentes. Amén, hermanos, estamos aquí en el tema. Alguien padece mucho sobre insomnio. Examinémonos a la luz de la Escritura. No nos condenemos, hermanos, ¿verdad? Porque a veces uno, que es otro tema, que un día vamos a traerlo a un café con el pastor. Tengo ya 2 temas que ya les anuncié, que lo voy a traer un día de estos. Y este otro tema que tiene que ver con el asunto de la vejez. ¿Cómo le echamos nosotros la culpa a la vejez? Cuando la Biblia lo que dice de la vejez es que son los mejores momentos y los más productivos, aunque los huesos le pesen más. Y los adultos mayores decimos amén. Ah, no, hombre, no me apoyen. Pero es un tema, porque hoy nosotros es muy fácil. Es que viera que yo ya no nayo, es que viera que ya yo no puedo dormir porque estoy muy viejito. ¿A los cuántos años empezó Moisés el ministerio? A los 80. Y fue muy fructífero. Fue fructífero antes, cuando estuvo en Egipto, fue José. Hermanos, cuando revisamos esto, nos damos cuenta que esta era gente prudente. Amén. Hermanos, el insomnio espiritual es a menudo el resultado de una conciencia cargada por la imprudencia. Otra vez, lo leemos juntitos. 1, 2, 3. Es a menudo el resultado de una conciencia cargada por la imprudencia. Hermanos, hay cosas que nosotros hacemos que son imprudentes. Hay imprudencia. Por ejemplo, si usted sabe quién es usted en Cristo, qué es lo que la Biblia le dice a usted, y usted y yo no lo hacemos, usted y yo tenemos un problema de imprudencia. ¿Aló? ¿Por qué usted no duerme bien? Porque si no es físico, químico, biológico, ¿verdad? Debe haber otro aspecto que tenemos que revisar con los ojos de Dios, porque a nosotros lo que nos guía es la palabra. Y si el Señor dice que el reposo, que Él al acostarnos no tendremos temor alguno, ¿por qué? Porque te acostarás y dormirás tranquilo, porque Él es nuestro Dios, porque Él cuida de nosotros, porque Él nos ha dicho de muchas formas, es que usted no va a mendigar el pan. Es que si usted camina en la prudencia, usted tendrá en medio de todas las cosas, no faltará. Tal vez usted no va a tener todo lo que usted quiere, pero Dios nos ha prometido que Él nos va a dejar sin lo que nosotros realmente necesitamos. Amén. Son las promesas de Dios, no son las promesas del pastor. Hermanos, y no estamos descontextualizando, estamos dentro del contexto. El contexto dice que la Biblia es una verdad absoluta, que se malinterpreta muchas veces, que a veces tenemos algunas situaciones y malinterpretamos y no entendemos el contexto del texto no era para nosotros. Pero hoy estamos hablando de una generalidad como una forma que es prudencia. Y la prudencia es parte del ser cristiano. Es más, la prudencia es parte de ser humano. Entonces no hay donde perderse. Cuando la Biblia nos da argumentos para que yo pueda estar, hermanos, dice, pídame y yo les voy a dar. El Señor nos dice, confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Dice, yo he sido fiel.
Esto tiene que llevarnos a nosotros a pensar en lo que a nosotros nos corresponde, que es camino y caminar en la prudencia. Porque si no, hermanos, el insomnio espiritual es a menudo el resultado de una conciencia cargada por la imprudencia, por cosas que hacemos nosotros, hermanos, que realmente no están revestidas de esa forma prudente. ¿Qué podríamos decir que es imprudencia? Alguien que me diga así en el duro de allá, diga duro, ¿qué es imprudencia para usted? Brincarse un alto. Nunca lo hemos hecho. Porque yo paso en anaranjadito. No es rojo, es anaranjadito. Entonces, a ver, ¿qué es imprudencia? Hermanos, ¿sabe dónde hay caos en el mundo con la parte de la imprudencia? Cuando nosotros no invertimos el tiempo en las cosas que realmente son aquellas que pueden llevarme a ser una persona no solo exitosa, sino una persona prudente. Vean el tiempo. ¿En qué invierte usted su tiempo? Estaba viendo un estudio que sacaron que me dejó espantado. No sé si será cierto porque no tengo la fuente, ¿verdad? Pero yo no sabía que los seres humanos en este país invierten en el teléfono un porcentaje elevadísimo de su tiempo. Ahora, la cuestión esa no dice en qué, puede ser que estén estudiando o no sé, pero dicen que es impresionante cómo se invierte el tiempo. Mencionaban en algunas cosas, ¿verdad?, que se pudieran invertir el tiempo. Parece que, bueno, en otros países hoy ya hay una alerta, ¿verdad? Y ya inclusive aparecieron escuelas no teléfonos, no tablets para los estudiantes. Tuvieron que regresar, hermanos, porque el tema es tan fuerte que definitivamente hay una adicción. Y yo digo, Señor, tan importante que es este tema, porque a mí me parece que la tecnología es muy importante. Hermanos, vea, si hoy realmente nosotros podemos ser mucho más productivos, somos mucho más productivos porque esto de una u otra manera nos ha ayudado. Nos ha ayudado, hermanos. ¿Verdad? Y eso que yo todavía me deben el curso. Dicho sea de paso, esto es un mensaje para alguien que está en el salón en este momento. ¿Aló? Alguien que está en el salón en este momento, me deben el curso. Sí, dijeron sí los dos. Es que los muchachos son buenos conmigo y dicen, como el pastor está tan viejillo, vamos a instruirlo en todo el asunto. Ellos recibieron un curso sobre la I o IA. ¿Y qué es la diferencia entre AIA y AI? Porque si usted va a ir, entonces los del norte le dicen, lo dicen en inglés y entonces usan primero la A. El A, sí, la I. Y nosotros usamos, ellos pueden usar, es inteligencia artificial o artificial intelligence. Para que vean, hermanos. Hermanos, pero, amiga, ore por mí, para que se me desarrolle la lengua del inglés, Carmencita. Hermanos, pero ¿verdad que esto de verdad ha traído cosas buenas? Y a veces no podemos satanizarnos con esto. Pero tenemos que tener un cuidado en donde yo no pueda ir más allá y pasar algunas otras cosas
en las cuales esto me consume. Y consume mi día, y consume mi tiempo, y consume matrimonios, y consume familias. Yo un día de estos vi un cuadro que yo decía, ¿verdad? Y yo decía ahí, estaban todos en una mesa, en un restaurante, pero todo el mundo estaba con su teléfono. Yo digo, aquí solo están esperando que les trajeran de comer. Porque por lo demás, la charla, si usted quería vinear, ¿qué estaban hablando? No se podía, porque eran 6 teléfonos hablando diferente. Qué cuidado, hermanos. Eso es imprudencia. Imprudencia es que usted saque un tiempo para venir a alabar y adorar el nombre del Señor y se pierda en el teléfono. Eso es imprudencia. Así de claro. Imprudencia es que usted sacó un día, invirtió su tiempo, su plata, su dinero, su espacio para venir a la iglesia y lo que menos hizo fue adorar el nombre del Señor o prestar atención a la palabra. ¿Eso es imprudencia? ¿O es religión? Porque ese es el otro cuidado. A veces podríamos convertirnos en religiosos y ir a la iglesia porque ir, porque ni modo, es domingo y los domingos de la mañana vengo a la iglesia. ¿Aló? ¿O hay de mí? Voy a ir cerrando porque no quiero hoy que nos llueva. Mentira. 4, el discernimiento de los tiempos. Saber cuándo. Ay, hermanos. ¿A cuántos nos cuesta callarnos en el momento adecuado? Hermanos, por eso dice Amós capítulo 5, verso 13, por eso en tal tiempo el prudente calla, porque es tiempo malo. Uno debe aprender a callar en los momentos que tenemos que callar. Pero a veces a nosotros se nos va la boca porque decimos, así soy yo, así soy yo. Así soy yo. Y de todas formas, aquí el que me la hace me la paga. Usted dijo y yo le dije y aquí es el que más grita. Si no, vayan a la Asamblea Legislativa y vean. Hermanos, el tiempo, el discernimiento de los tiempos, saber cuándo callar. Qué importante, hermanos. Qué importante es saber callarse uno adecuadamente, hermano, porque uno se mete en problemas. El domingo pasado compartía con mi hermano Ale con respecto ¿vieron ese incidente o accidente de 2 personas en Cartago que chocaban? Y Ale me decía de una forma muy de verdad. Dice Ale, y chocó al otro, ¿verdad? Si se dieron cuenta y chocaron y toda la cosa, y en vez callar o decir, ve, que venga el tráfico, ¿verdad? Comentando con Ale, el otro agarró y sacó un revólver, ¿ah? Se fue y le disparó en la pierna, con tan mala puntería, me decía Ale, ¿verdad, Ale? Con tan mala puntería que le dio una arteria y lo mató ahí. Eso sí es tener mala puntería, ¿vale? Y decíamos nosotros, hermanos, vean, esto, por no saber callar, por no saber guardar el momento. Hermanos, era un golpe que ese golpe, yo creo que, ¿verdad? Ale, que trabaja en eso, y Huguito, se lo sacan en un ratito. Hermanos, imagínense la vida de estas otras personas. Imagínense la vida de la familia del que murió. De la familia del que mató. Sus hijos, su mamá, su abuelito, su esposo, su esposa, que ni estaban ahí. Es muy triste no saber callar. Es muy triste, hermanos, no ser prudente. Por eso no perdamos el tiempo en las cosas que no debemos de perderlas. El discernimiento de los tiempos es importante, hermanos. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros hoy? ¿Cuál es nuestro tiempo? ¿A dónde Dios nos tiene? Hermanos, aprovechemos bien los tiempos porque los días son malos. Nuestros hijos ya, hermanos, crecen y se van y a veces uno
Dice, ya se fueron cuando estaban, y entonces usted empieza a decir cuando estaban chiquititos, y ya para qué, ya se fueron, volaron. No aprovechamos a veces esas cosas. Necesitamos discernimiento del tiempo. Amén, hermanos. Vea Proverbios 17:28 que aparece ahí. Aún el necio, cuando calla, contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Es decir, en Santa Bárbara diríamos, si usted come callado, le va bien. Podemos leer ese Proverbios 17:28. A mí viera que me tocó. Yo dije, a veces no soy tan tonto, soy sabio. Que 1, 2, 3, ¿qué dice? Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hermanos, a veces es mejor callar. Es mejor callar. Es mejor que gane ella. No, mentira. Ay, las mujeres se rieron, qué bandidas. Sí, hermanas. Y no dice. Y el último que voy a tener aquí, victoria sobre el temor al desastre. Una persona que es prudente sabe cuándo callar. Una persona que es prudente tiene victoria sobre el temor al desastre. Usted sabe que estas son una de las cosas que al ser humano nos asalta, ¿verdad? Porque todavía no hemos llegado a conocer este cerebro, hermanos. Es que dicen que es bien. Bueno, dicen no, uno no sabe tanto, pero en medio de lo que uno lee, uno dice, qué torta, es que ese cerebro es una maquinaria impresionante que usted, hermanos, yo no sé quién le entiende. Yo sí recibí me acuerdo un seminario con una persona que decían que ellos habían llegado apenas como a 1 o a 5% del conocimiento del cerebro. Gente que ha trabajado y estudiado para eso específicamente. Y han llegado apenas a conocer un 5% en todo lo que va de la existencia del ser humano. ¿Qué dice ahí? No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos. Hermanos, si a usted no le ha pasado, ¿qué cosa más terrible es el temor al desastre? Hay gente que ha dejado de hacer cosas por temor al desastre. Hay gente que, vea, mejor no vaya. Vea, mejor no vaya, porque yo creo que ¿quién sabe qué le puede pasar a usted? Hermanos, esto es un mal. Es el temor al desastre. Y el temor al desastre repentino. Él promete una victoria sobre este temor. Nosotros tenemos que estar seguros y claros que Dios es un Dios bueno. Que yo no puedo adelantarme a acontecimientos. Porque uno tiene un criterio, por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Les comento como familia, como iglesia, para que se gocen. Por cuestiones de estar en medio de una junta directiva, en la federación, nos cruzaron una invitación de la embajada de Israel. Entonces nos seleccionaron a 3 desde la embajada y vamos para Israel ahora en julio, julio. ¿Verdad? Cuando yo comenté con alguna gente, entonces algunos pensaban, uy, la guerra. Mínimo llévese una vasenilla y se la pone ahí porque, ¿verdad? Y no crean, este que está aquí, hijo de la madre, yo dije, ¿qué invitación, ¿por qué no fue en otro momento histórico de la vida? Pero después yo decía, ¿pero cuándo Israel ha estado en paz? Tampoco, siempre ha estado en guerra.
Bueno, pero qué tremendo. Por la victoria sobre el temor al desastre. No tendrá ningún desastre repentino. Pero no sé si se dieron cuenta en la noticia, la Casa Amarilla, ¿verdad? Que es la que maneja todo esto, hizo la recomendación a todos los que están viajando a la parte de Medio Oriente, que si no es estrictamente necesario, mejor no vayan. Entonces, adivine qué, voy para la Juelita. Es decir, ¿verdad? Voy para de Zampa. Pero esto muchas veces, hermano, esto porque, hey, aquí, ¿verdad? Le recomiendan a uno, bueno, que no vaya, que mejor no, porque en este momento histórico hay un problema, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no está pasando nada en ningún lado y usted dice, ay, no, mejor no vaya? Es que mire, vea, yo pienso que le puede pasar algo. Hermanos, y tenemos que tener cuidado, porque la victoria sobre el temor al desastre, Él nos promete que no tenemos que temer no temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no conocemos ni el segundo, ni la milésima del segundo de lo que viene. Él sí lo conoce todo y Él ha prometido guardarnos. Ahora, el sentido común, que es la guianza por medio de las circunstancias, también a usted le dicen. Por supuesto, hermano, si usted va a ir con su teléfono, ¿verdad? En San José, por cualquier lado, hablando aquí, posiblemente se lo van a quitar. Entonces eso no es temor al desastre. No, no, eso es que le va a pasar, porque eso es falta de prudencia. Cuidado cómo andamos, cuidado donde andamos, cuidado cómo manejamos. Hermanos, hoy las cosas, lo dijo Giso, los inquitos, ya no, Nati es la que dice, Nati es la que va, los inquitos, hasta los inquitos uno puede perder, pero hay que tener cuidado, hay que ser prudentes. Amén, hermanos, ¿cuántos estamos aquí? El prudente, en cambio, edifica su perspectiva sobre las promesas inmutables de Dios. Nosotros tenemos que ser prudentes y edificar perspectivas sobre las promesas inmutables de Dios, siendo realistas. Siendo realistas, si yo puedo decir, en paz me acostaré, así mismo dormiré, hermanos, y cuando el insomnio aparezca, entonces mejor revertir estos procesos y decir, Señor, ayúdame, ayúdame, ¿qué me está pasando? ¿Qué, hay algo que está pasando? Pero que no sea yo el que esté colocando un montón de pensamientos. Y si los estoy colocando, entonces debo de ver cómo hago para resolverlo. Amén, hermanos, estamos aquí, ya estoy terminando. Pero es importante que la palabra hoy nos dice, sean prudentes. Amén. Seamos prudentes. Conclusión y llamado a la acción. Y lo leemos juntitos. Vamos a ponerlo todo. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. La prudencia bíblica no es una opción para un grupo selecto de cristianos intelectuales o de edad avanzada. Es el llamado universal para la iglesia del siglo XXI. Otra vez lo leemos, por favor, y gracias. 1, 2, 3. La prudencia bíblica no es una opción para un grupo selecto de cristianos intelectuales o de edad avanzada. Es el llamado universal para la iglesia del siglo XXI. Hermanos, la prudencia bíblica no es una opción. La prudencia bíblica es un mandato de Dios. Hijo mío, que la sabiduría y la prudencia sean los que te acompañen. Proverbios está lleno del mensaje de pacto. Seamos prudentes. Seamos muy prudentes. No tengamos temor a las cosas que no tenemos por qué temer, porque nuestro Dios es escudo y gloria y quien levanta nuestra cabeza. Dios está con nosotros y ¿quién es en contra de Él? Ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. La prudencia bíblica debe ser adoptada por la iglesia de este siglo. No podemos descuidarnos, hermanos. Tenemos que ser sabios y prudentes con nuestros hijos, con nuestra familia, con el esposo, con la esposa. Sabiduría, inteligencia, hermanos. Callemos cuando haya que callar. Entendamos que el sueño es algo que el Señor quiere que nosotros restauremos. No perdamos el tiempo en cosas que no son las cosas, hermanos, que nos edifican. Amén. Amén. Si no, no termino. Amén. Amén. El Señor nos ayude. El Señor nos guarde.
el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno y todos nosotros. Amén. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, que la prudencia, Señor, sea algo con lo que nosotros cabalguemos en este día. Que la prudencia sea algo con lo que nosotros vayamos. Ayúdanos, Señor, a ser gente muy inteligente y prudente en medio de los procesos de la vida, en medio de lo que hacemos, en el hogar, en el trabajo, en el ir y en el venir. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo esta comunidad de fe y te pido que no nos dejes caer en tentación, que nos libres del mal y que seamos hombres y mujeres, una iglesia prudente, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Denle ese aplauso al Rey, Él lo merece.